de displasia del desarrollo de las caderas es un tema polémico, extenso, que es motivo de cursos completos de radiología ortopédica. Los ortopedistas hacen simposios de cadera y hay puntos polémicos de cómo se evalúa, si con radiología, si con eco, si se hace tamizaje universal, si no se hace tamizaje universal. Yo voy a tratar de mostrar en estos 30 minutos lo que pienso yo que se debe hacer. Y si al final nos da un tiempo, también podemos mostrar la posición del Colegio Americano de Radiología, que es un poco lo que hemos venido mostrando aquí en estas presentaciones también. Entonces, los objetivos de la presentación es la definición y factores de riesgo, evaluación por radiología simple, cuáles son las limitaciones de la radiología simple y la evaluación por ultrasonido, básicamente eso. La displasia de cadera, pues por definición es el desarrollo aberrante de la articulación de la cadera. Es una relación anormal de la cabeza femoral con el acetábulo y la incidencia varía entre 1.5 a 20 por 1000 nacimientos. Va a depender del grupo que uno examine, cómo lo examina, en qué momento lo examina. Pero para recordar y que se lleven esa cifra, hasta 1 de cada 50 niños puede tener displasia de cadera. Es una patología frecuente. Saber también que la mayoría de esas displasias resuelven espontáneamente en los primeros meses y que solamente un porcentaje pequeño desafortunadamente evoluciona a cuadros tardíos que puedan requerir manejo quirúrgico. Existen los factores de riesgo. El género femenino es típico, es una proporción de 8 mujeres en proporción a un hombre. Los primogénitos, si hay historia familiar y antecedente de displasia en la familia, es un factor de riesgo. La presentación podálica. La presentación podálica hace que sea más frecuente en la cadera izquierda por la posición del feto contra el promontorio del sacro. Es 3 veces más frecuente la displasia en la cadera izquierda que en la cadera derecha. El oligohidramnios también es un factor que se considera un factor de riesgo. Y hay algunos otros que son polémicos, como son las malformaciones en los pies, que yo creo que son un poquito relacionadas al oligohidramnios. Hay 3 tipos. La displasia acetabular, en que lo que se ve es que la configuración del acetábulo no es normal en relación a la cabeza del fémur. La cadera subluxada, en que hay una pérdida parcial de las relaciones articulares. Y las caderas luxadas, que aquí en el diagrama eso es muy bonito, pero hacer el diagnóstico clínico o radiológico a veces no es tan simple. ¿Qué pasa con el examen físico? El examen físico es difícil y están descritos el test de Barlow y el test de Ortolani, que fueron descritos hace muchísimos años en las caderas que estaban luxadas o las caderas que eran inestables. El test de Ortolani, el test de Ortolani, que es un test para volver a meter la cadera que está luxada, y el test de Barlow, que es una presión tratando de luxar la cadera. Aquí me detengo porque cuando uno hace ultrasonido dinámico de caderas, lo que hace como maniobra dinámica es el test de Barlow. El test de Ortolani, en el método de Hart, que también está descrito, que es como para tratar de reducir la cadera. El problema de estas maniobras es que si ustedes las miran, el rendimiento diagnóstico es muy bajo, y si se hacen estas exploraciones en niños de más de 3 meses por la musculatura del niño y todo lo demás, que ya está mucho más grande, no van a ser útiles. En niños de más de 3 a 4 meses es útil la limitación a la abducción, la simetría de pliegues, pero esos exámenes o esos hallazgos del examen clínico también son sujetos de debate de si son o no suficientemente buenos para diagnosticar todos los niños. La maniobra de abducción tiene un valor predictivo positivo de aproximadamente el 40%, que yo creo que es lo mejor, porque estos test en las mejores manos pueden tener un valor predictivo positivo de solamente el 2%. Entonces,
Eso está estudiado y aquí es lo que ilustro, que el test de Barlow y Ortolani pueden tener valores predictivos positivos muy bajos y que el examen físico pues es difícil en estos pacientes, especialmente si se hace en niños muy grandes. Si se hace un examen físico muy agresivo en un neonato, pues la mayoría van a ser caderas inestables. Entonces también hay que saber uno en qué momento hace general. La recomendación es obviamente cuando ustedes nacen el niño le hacen el examen clínico, todos cuando es en el momento del nacimiento, pero digamos que el siguiente examen debe ser un mes después para tratar de evitar esos falsos positivos por la laxitud ligamentaria por las hormonas maternas. La radiografía simple es el método que yo creo que se utiliza más en nuestro país, es el caballito de batalla, pero tiene también sus limitaciones. La limitación es que debe ser un estudio técnicamente hecho y debe tener unos criterios que ahora les voy a mostrar porque influye si la placa queda rotada, si la placa queda inclinada, influye también cómo se mide, dónde se trazan los puntos de medición. Es una foto estática. Estamos viendo únicamente las estructuras osificadas, no estamos viendo el cartílago y no estamos viendo los tejidos blandos de la articulación, que sí son elementos que claramente podemos ver con el ultrasonido. Este artículo que hizo un estudio reciente de muchas cosas que ya se conocían, pero que ratificó todo lo que se conocía previamente, en el que básicamente muestra que las radiografías, cuando tienen esta inclinación posterior, subestiman el índice acetabular, cuando tienen una inclinación anterior, sobreestiman el índice acetabular, cuando están rotadas para el lado derecho, sobreestiman el índice acetabular de la cadera que está en este lado y subestiman el del otro. Entonces, si uno no tiene una radiografía con buena calidad, está empezando a meter a los pacientes en un grupo que no les corresponde. Hay estos criterios que plantean en este artículo, que es medir las distancias que hay entre la línea pasando tangencial al cartílago tirradiado con la distancia del foramen obturatriz, y sale esta relación que debe ser de 0,7 a 1,5, y esto es para ver la inclinación anterior, y para ver la rotación se miran los diámetros de los forámenes obturatrices y también debe ser de más o menos de 0,7 a 1,5. Entonces eso, digamos que uno lo hace rutinariamente para mirar que los estudios sean leíbles y no caigamos en esos errores que nos pueden inducir que la placa esté rotada o inclinada. Tomar la placa es difícil. Tomar la placa a veces implica que los padres estén ahí asistiéndolo a uno o al tecnólogo. Nosotros recomendamos el uso de posicionadores de cadera. Este es un posicionador de cadera que tenemos aquí en el hospital, que fue desarrollado por un ortopedista, el doctor Sarmiento, de mucha trayectoria y que trabajó mucho en este tema. Esto lo tiene patentado y todo lo demás, y tiene diferentes tallas. La dificultad es que a veces los tecnólogos, para que asuman el cambio y lo pongan en el posicionador, es difícil, pero digamos que están esos instrumentos que hacen mejorar la calidad del estudio radiológico. Y esto que es lo que les mostré, que eso es lo que hace uno para verificar que el estudio sea técnicamente dentro de los parámetros tolerables. Cuando ustedes tienen la radiografía, trazan unas líneas que yo creo que todos, la mayoría las conocen, que son la línea H de Higel-Reiner, que es una línea tangencial que pasa por el cartílago tirradiado. Y aquí hay personas que la trazan tangencial al borde superior del isquion, otras que la trazan en el ilíaco. No hace diferencia,
porque igual es una línea paralela y lo que nos interesa es medir después el ángulo contra esa paralela. Pero digamos, en esto también hay discusiones de cuál es mejor y hay estudios y todo lo que ustedes quieran. La otra línea es la línea de Perkins, que es una línea que pasa perpendicular a esta, tangencial al reborde del acetábulo, y que ahí en ese diagrama se ve muy fácil, pero si ustedes ven acá, uno dice, ¿dónde trazo la línea de Perkins? A veces no, se la trazo aquí, en el puro borde externo, o la trazo más aquí. ¿Cuál es el punto que me dice dónde la debo trazar? A veces las distinciones no son tan claras. Lo otro que también evaluamos es el arco de Shenton, que es esta imagen compuesta por el reborde del ilíaco y la concavidad que hay entre los trocánteres, que debe ser una línea continua. Cuando esto se pierde, generalmente habla de que la cadera está lateralizada y ascendida. Y digamos que este arco de Shenton también tiene problemas porque si la placa está muy oblicua o muy angulada, se puede sugerir falsamente que la cadera está, o se ve roto el arco de Shenton y uno puede pensar que la cadera está rota, pero todo lo demás está normal. Si todo lo demás está normal, el arco de Shenton ahí no tiene mucha credibilidad. ¿Cuánto es el valor del índice acetabular? Por tradición oral, y eso es lo que le enseñan a uno en la residencia, le dicen, no, cuando el niño nace es de 30 grados, baja a 1 grado los primeros 6 meses, o sea que a los 6 meses son 24 grados, perdón. Y después disminuye medio grado por cada mes, o sea que en los siguientes 6 meses baja 3 grados, o sea que al final del año debe tener 21 grados. Yo creo que eso lo han oído la mayoría. Yo creo que es válido, pero ahorita les voy a mostrar unas reflexiones al respecto. Una vez que uno ha hecho la medición de ese ángulo, hay tablas de referencia. Y esta es una de un autor que es alemán, Tonis. Estas tablas están hasta los 7 años. Y en estas tablas, si ustedes miran, los pacientes que tienen 12 meses, los valores que él da son muy superiores a 21 grados, como aproximadamente 25 grados. Están las tablas de Novaes, que es un autor que trabaja en Colorado, de Estados Unidos. Y aquí lo mismo, si ustedes miran, los 21 grados los vienen viendo más o menos a los 2 o 3 años. Entonces, la primera moraleja es que yo creo que eso que se dice tradicionalmente por tradición oral es demasiado rígido, es demasiado puntilloso. Entonces, también aquí, pero ahí ya les voy a dar la solución a todos sus problemas, y es que cuando se hacen los estudios de la medición interobservador del índice acetabular, se encuentra que la variación está de 3 grados. Es bastante, porque puede poner a un paciente de sano a enfermo. Pero si aplicamos eso a la mnemotecnia que les di, si ustedes le ponen los 3 graditos, 21 más 3, se aguanta. Uno podría decir que podrían tenerlo eso, pero tengan en cuenta que eso tiene una variabilidad de 3 grados. Y se pueden olvidar un poco de las tablas. Y digamos, el primer mensaje es no ser tan extremo de que si no tiene 21 grados al año es porque ya tiene displasia. Hay otras publicaciones de este doctor Novaes también, en que él hizo estudios con poblaciones mayores, porque el que les mostré antes es hasta los 7 años. Estas tablas van hasta los 14 años. Hay tablas para hombres y mujeres, y hay percentiles del índice acetabular que utilizan mucho los ortopedistas, sobre todo para ver cuáles pacientes van a necesitar cirugía o cuáles van a llegar a necesitar cirugía. Y en este estudio, los pacientes que
caen aquí, que están por encima del percentil 90 del índice acetabular para la edad, en esta zona gris, generalmente son los pacientes que van a necesitar cirugía. Estos otros son los que están como en la línea crítica que se deben observar y los otros estarían, digamos, en límites tolerables para el manejo quirúrgico. La otra medición que se utiliza mucho es el ángulo centro-borde de Wieberg. El problema de esta medición es que generalmente uno la puede hacer muy confiable cuando la cabeza está completamente osificada. Si la cabeza no está completamente osificada o no está osificada, ahí estamos en problemas, porque ¿dónde sabemos dónde es el centro de la cabeza femoral? Y aquí hay unos valores que se consideran normales, Si tienen este ángulo centro-borde por encima de 25 grados, eso es normal. Y este ángulo centro-borde se aplica también en radiología de adultos, cuando uno ya ha terminado el desarrollo en un niño más grande o en un adulto. Si ustedes se miran el ángulo centro-borde y está a más de 25, quiere decir que tienen un buen recubrimiento acetabular. Si tiene un ángulo centro-borde limítrofe por debajo de 25, hasta un 5% de los pacientes pueden hacer osteoartrosis en edad adulta. Pero si tienen una deficiencia muy severa, como en 10 o 19, hasta un 22% de esos pacientes van a llegar a osteoartrosis. Y aquí hago un paréntesis también, y es que hasta un 30% de los pacientes operados por reemplazo de cadera en edad adulta son por displasias del desarrollo o secuelas de su displasia del desarrollo mal tratada, mal diagnosticada. Este es un trabajo que hicieron en el Hospital de la Misericordia el doctor Armando Amador en especímenes cadavéricos y lo hicieron para tratar de ver cómo se podía determinar el ángulo centro-borde en las cabezas femorales de los niños que no habían terminado su osificación. Y es un estudio muy bonito, es un estudio muy referenciado en la literatura, y en ese estudio lo que mostraron es que, y aquí también, es que el centro de la cabeza femoral se encuentra muy cerca de la metáfisis, en proximidad de la fisis. Él tiene unas tablas donde dice exactamente cuáles son las distancias, y uno puede, basándose en eso, trazar el ángulo centro-borde, que sería un criterio adicional al índice acetabular. Los sistemas de dictado ahora, los sistemas de información de radiología, los PACS, permiten hacer la medición directamente en las radiografías y hay unos sistemas electrónicos para hacer la medición. Antes hacíamos las mediciones con goniómetros, con lápiz sobre la placa en acetato, y eso pues es hacer una medición de un centro de la cabeza femoral con un goniómetro, eso era un camello. Ahora es mucho más fácil, uno traza sus circulitos, trazamos los circulitos siguiendo más o menos lo que nos plantean los criterios de Amador y uno puede trazar eso de una forma muy rápida, muy fácil, y de hecho pues aquí en el departamento utilizamos mucho los dos como complemento, el índice acetabular y el ángulo centro-borde. Pero como les dije, hay controversias. Hay algunos ortopedistas que dicen que en la línea P se debe trazar en la ceja de esclerosis y hay otros que dicen que se debe trazar en el reborde del acetábulo más externo. A la final, estas dos líneas se van a juntar. Cuando el niño crece, se juntan. Entonces, digamos que no sería muy problemático. La otra consideración es que ver la ceja y el reborde, conseguir esta radiografía me tocó buscarla porque la mayoría de las veces uno solo. Entonces eso simplifica mucho las cosas. Si ustedes van a utilizar el reborde de la ceja, tienen que utilizar las tablas de Novaes. Si van a utilizar el reborde externo acetabular,
las tablas de Tonis fueron las que se hicieron de esa forma. Entonces también yo creo que eso es importante. No todo el mundo es muy consciente de eso. Lo importante es que cuando vaya a medir esos índices acetabulares lo haga siempre de la misma manera para poder comparar. Pero afortunadamente esto no es una situación tan frecuente. Entonces aquí un ejemplo de eso que les mostré, pues cambian muchísimo. Si usted mide en el reborde o mide en la ceja, la variación es grande. Entonces tendría que mirar con qué tablas está aplicando. Y lo mismo pasa con el ángulo centro-borde. Si usted mide con la ceja acetabular, pues es un ángulo más amplio que si lo mide con la ceja acetabular es muy pequeño y si lo mide con el reborde externo le va a dar más recubrimiento ese ángulo centro-borde. Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen las diferencias. Si usted lo va a hacer, hágalo consistentemente y mire las referencias que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que mirar cuando miramos la radiografía? Hay dos cosas que hay que mirar, la morfología y la estabilidad. Y en morfología, el primer mensaje es que el índice acetabular no es el único criterio para decir que un paciente tiene displasia. Es una guía muy importante, pero hay muchas otras cosas que hay que mirar. Hay que calcular el ángulo centro-borde que ya les mostré. Hay que mirar la forma de los techos acetabulares, las gotas de lágrima, las epífisis, la esclerosis de los techos acetabulares. El techo acetabular. Aquí miren la diferencia entre estos techos porque en este se ven como dos contornos. No sé si se proyecta bien ahí, lo alcancen a ver bien. Eso habla de que la cabeza femoral está centrada y está formando como una copa ahí en este techo acetabular. O sea que esta cadera está bien centrada ahí. En esta otra no vemos tan claro ese acopamiento. Vemos que la esclerosis es un poquito más periférica. Aquí es más central, aquí es más periférica. Y aquí sí que no vemos bien ese techo acetabular. No vemos aquí claramente el techo acetabular. Los bordes bien definidos o en esta cadera que está luxada, los bordes son mal definidos. Entonces hay que mirar la forma del techo, los bordes. Hay que mirar la esclerosis de la zona de apoyo. Ustedes ven que esta cadera tiene una esclerosis central. La cabeza femoral está apoyada contra el centro del acetábulo. Esta otra la tiene un poco más lateral. Esa cadera se está apoyando es aquí. Esa cadera está un poquito lateralizada. Entonces hay que mirar esas otras cosas que no son mediciones más, digamos, cualitativas, pero que son muy importantes. La gota de lágrima. Esta sí que es una que tiene olvidado la mayoría de la gente. La gota de lágrima es esto que se ve muy bonito en esta radiografía. Es como el reborde del acetábulo que tiene esa forma de U. Esa es la forma normal de la lágrima acetabular. Y cuando uno ve a un niño con esas lágrimas acetabulares, sabe que esa cadera está bien. Así el índice acetabular le dé alto, porque lo midieron mal o porque quedó mal centrada, porque quedó rotada. Si uno ve esas lágrimas acetabulares normales, esa cadera está bien. Debe aparecer más o menos el 60% a los 12 meses de edad y a los 18 meses definitivamente ya debe estar. ¿Cuáles son las lágrimas acetabulares anormales? Esta es una lágrima acetabular anormal, es una lágrima muy delgadita. Hay otras que tienen una, casi que ni se ven o terminan en punta. Eso indica que la cadera no tiene la concentricidad esperada y es un hallazgo muy frecuente cuando los niños ya están grandes y normalizan sus índices acetabulares. Hay muchos que tienen las lágrimas acetabulares alteradas y uno dice, ese niño tuvo displasia. Ya normalizó el recubrimiento acetabular, pero le quedó ahí el retrato, la cicatriz de lo que tuvo, más o menos
porque la lágrima acetabular muestra eso. Los núcleos de osificación normalmente se deben ver entre los 6 máximo, que se demoren en aparecer entre 6 y 8 meses. Pero también van a depender de la técnica radiológica empleada. Si el tecnólogo utiliza una técnica de alto kilovoltaje, que es la que se utiliza en tórax, por ejemplo, cuando uno hace una radiografía de reja costal, ustedes ven las costillas muy bien, ¿cierto? Pero cuando hace una radiografía de tórax, ven mejor el pulmón y las costillas casi no se ven. Eso es intencional. La radiografía de tórax es una técnica de alto kilovoltaje. La radiología de reja costal es de alto miliamperaje. Entonces, si usted utiliza una técnica con muy alto kilovoltaje, no los va a ver. Si utiliza una técnica con más miliamperaje, el problema es que más miliamperaje es más irradiación. Entonces, ahí está el veneno. Pero digamos que hay que también mirar eso con el beneficio de la duda, porque si hay un niño que no le aparecen los núcleos, ustedes dicen, no, este tiene un hipotiroidismo, pero le hicieron el tamizaje, ¿qué será lo que está pasando? También puede ser eso. Tomarlo. Ahora, deben ser simétricos, no tienen que ser exactamente iguales. Puede haber algún grado de variación, pero si ustedes miran esta cadera, sin hacer mediciones, tiene esclerosis central, tiene acopados acetábulos, tiene lágrimas acetabulares, los núcleos, esa cadera es normal. Casi que no hay que ni medirla, o sea, es que no hay que medirla, esa cadera es normal. ¿Cómo voy de tiempo? Porque no sé si... Los arcos de Shenton, ya mencionamos un poquito de eso. Ahí, no sé, voy a volverme un segundo al anterior. Porque a veces los arcos de Shenton, si usted tiene una cadera así de normal y el arco de Shenton está roto, a mí eso no me preocupa. Entonces tienen que también tener eso en mente. No es que porque ya lo tuvo, es que está luxada esa cadera. El segundo parámetro que hay que mirar es los parámetros de estabilidad. Entonces, ahí lo que se ve es valorar el arco de Shenton y hay otro índice que es el índice de Smith. Y ya les voy a mostrar. El índice de Smith es trazar una línea paralela a la línea de Perkins, a la línea de Perkins que pase por la mitad del sacro. Y ahí miramos dos distancias. Una distancia entre la línea mediosacral y el borde del acetábulo y una medida que es la distancia de la línea media hasta el reborde de la metáfisis. Y uno hace una relación horizontal. Hay un índice horizontal y vertical, pero el que nos interesa es el de estas dos mediciones. Esa medición se ha demostrado que es muy fácil de hacer, tiene muy baja variabilidad y tiene un comportamiento lineal, independiente de la edad del paciente. Entonces es muy, muy útil. Si hay valores extremos que se salen por ahí, es porque ese paciente definitivamente sí es un valor por fuera de lo normal. Y los valores son estos. Es normal por debajo de 0,72 esta relación. Entre 0,72 y 0,80 se considera que puede ser normal, pero hay que seguir esos niños y verificar que hagan un recubrimiento acetabular. Y entre 0,81 y 90 probablemente requieren cirugía y cuando este índice mide más de 0,9, esos pacientes son de manejo quirúrgico. No lo usamos de rutina. Hacer esa medición en esas estaciones de trabajo, ahí sí le toca a uno echar como unos 50 clics para hacer todo eso, porque hay que, bueno, pero se puede hacer, es muy útil y digamos que el mensaje es que es un criterio para valorar la estabilidad de la cadera. Hay otra clasificación que, revisando esta presentación, me la encontré, que es reciente. Esto es un artículo que publicaron en el 2018, que es una clasificación de la
Instituto Internacional de Displasia de la Cadera, que yo no sé si alguno de ustedes la usa en el hospital. Lo traigo porque de pronto se lo encuentran. Es una clasificación en que lo que quieren hacer es tener una forma de medir las caderas de forma reproducible. Y ellos hicieron un pequeño estudio, mostraron que era muy reproducible y creo que están haciendo un ensayo piloto como en 8 hospitales y ya nos mostrarán los resultados. Básicamente lo que muestra es que trazan una línea de 45 grados de las líneas H y de Perkins y miran el punto medio de la metáfisis. Si está en el cuadrante interno, si está en el cuadrante externo, si está cerca aquí o si está por fuera, y de eso clasifican. Yo personalmente no tengo experiencia, pero lo traigo por si de pronto se presta para la discusión o alguno de ustedes conocía esa clasificación y la usa. Yo no la conozco, no la uso, no sé, después ahora en las preguntas si surge. Ultrasonido. De ultrasonido de cadera hay 3 métodos, el de Graf, el de Harke y el de Tergesen. Graf austriaco, Harke americano, Tergesen sueco. Vamos a mirar, casi todos utilizan un corte coronal de la cadera y deben tener como referentes anatómicos estas estructuras que les voy a mostrar. Si una imagen de una ecografía de cadera tiene estos elementos en ese plano de imagen, es una imagen adecuada para hacer las mediciones. Porque y aquí pues nos podemos dar látigo, hay personas que de pronto no tienen toda la experiencia y hay imágenes que no son completamente diagnósticas. Entonces, ¿qué hay que mirar? El reborde osteocondral, que es eso que sale ahí, que es la unión de la metáfisis con el trocánter mayor y la cabeza femoral, el pliegue sinovial, la cápsula articular, el labrum de la articulación, el cartílago de la articulación y el techo óseo. Si uno ve todos esos elementos, puede hacer unas mediciones y de acuerdo a esas mediciones, que es el método de Graf, clasifica las caderas en 4 tipos. Esto está en todos los textos, no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente las caderas en menores de 3 meses, que tengan estos valores por debajo de 60 pueden ser normales, son caderas inmaduras. Cuando el ángulo alfa, que ya les voy a mostrar que se traza, es mayor de 60 en un niño de más de 3 meses, es porque tiene displasia según esta metodología. Esta es la clasificación ampliada que incluye el ángulo beta y ya les muestro eso ahorita. El segundo método es el método de Harke, que es un método similar al otro con otras proyecciones adicionales, pero la novedad es que hace una evaluación dinámica con una maniobra de Barlow modificada que lo que pretende es ver si la cadera, cuando el examinador le hace presión, se desplaza y se sale del fondo acetabular. Aquí lo que estaríamos haciendo es un pistoneo en este sentido y viendo si la cabeza se desplaza en este sentido. Cuando uno hace ese plano de imagen, lo que está escrito es que se ve como una imagen de gaviota y miren la imaginación que tenemos los radiólogos. Pero ¿sí se parece a algo así? Más o menos. Y el otro, esto es entonces lo que hacemos nosotros. Tiene que haber unos requisitos en que esta línea, que es el ilíaco, esté paralela al transductor. Vemos la cabeza femoral, el trocánter mayor, la unión osteocondral, el repliegue sinovial, la cabeza femoral, el labrum articular, el cartílago aquí, y ahí hacemos unas mediciones que básicamente miden la inclinación del techo óseo y que se consideran de 60 grados. Si ustedes se acuerdan, en radiografía simple el índice acetabular es de 30, este es el complementario de este, porque lo estamos midiendo
Es como si estuviéramos haciendo en el índice acetabular midiendo el otro pedazo de la ecuación. Ya queda 60 y 30, 90. Ahí estamos en los 90 grados. Lo que hacemos también es trazar estas mediciones son las del método de Tergesen. El método de Tergesen lo que quiere mirar es si al trazar una línea paralela al ilíaco, más del 50% de la cabeza está metida dentro del fondo del acetábulo. Y ellos consideran que si está más del 50% metida, esa cadera es sana. Y de acuerdo a lo que no esté metida, pues ahí están los criterios. Me devuelvo a la anterior, porque nosotros hacemos es que trazamos el círculo en el equipo de trabajo y trazamos la línea y vemos que el centro del círculo está por debajo, o sea que esa cadera está recubierta más del 50%. Entonces estamos bien. Y estos son los ángulos, entonces, explicados un poco mejor. El ángulo alfa, entonces está la línea perpendicular al ilíaco, la línea que pasa por el fondo óseo, este es el ángulo alfa, y el ángulo beta, que es un ángulo que se traza desde el punto de cambio, el turning point, se llama así, y pasa por el labrum de la articulación. ¿Este punto qué es? El turning point es el sitio en que el acetábulo está convexo y se vuelve cóncavo. En ecografía generalmente se ve porque ahí hay un defecto óseo. Entonces es muy fácil de localizar cuando el plano de imagen es preciso. Entonces ahora me detengo en eso, pero no es relevante porque el ángulo beta en realidad no se tiene en cuenta para nada del manejo de estos pacientes. Pero lo digo para el que esté interesado y quiera hacer las mediciones como el doctor Graf dice, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo estamos de tiempo? 2 minuticos. Aquí, entonces, ejemplos de cómo se desplaza lateralmente la cadera. Es que me ponen a hablar de esto el doctor Piñeros en media hora. Esto es... Entonces, aquí ejemplos de displasia de caderas. Miren que esta cadera está lateralizada, la línea no pasa por la mitad. Y otro ejemplo aquí donde se ve la cabeza que también está muy lateralizada, un ángulo alfa anormal. Eso sería entonces, la ventaja del ultrasonido es que no expone a radiación, mira muchas estructuras que no se ven en la radiografía, es un examen dinámico, podemos ver si la cadera es inestable o no, que eso no lo podemos valorar tan precisamente con el estudio radiográfico y ahí suspendo la presentación. Gracias.